Derrótame en el ajedrez y te daré $100 millones. El multimillonario sonrió con desprecio, pero cuando la hija de la empleada doméstica levantó un peón, su imperio comenzó a temblar. Es un juego para intelectuales, no para gente sencilla. La risa del multimillonario quebró el silencio de la biblioteca, haciendo eco contra los pisos de mármol y los estantes llenos de primeras ediciones. Su nombre era Preston Montgomery, leyenda de Wall Street, constructor de imperios, un hombre que nunca había perdido. Frente a él estaba Susanna Miller, una empleada doméstica demasiado tímida para responder, y su hija Abigail, de apenas 9 años. Una niña, un susurro de desafío. Mi madre puede que no juegue, señor, pero yo sí. Los suspiros siguieron. Inversionistas, rivales y sirvientes por igual contuvieron la respiración mientras Preston sonrió con arrogancia, tamborileando el rey de marfil entre sus dedos. ¿Tú, una niña? Muy bien, entonces derrótame y te daré $100 millones. Pierde y tu madre se irá para siempre. Las piezas fueron colocadas y el mundo estaba observando. Un rey es solo un pedazo de madera hasta que una niña lo convierte en un arma. Él pensó que el juego era contra una empleada doméstica sencilla, una mujer a quien podía aplastar fácilmente, pero nunca vio a la niña de 9 años con ojos antiguos parada en la sombra de su madre. La gran biblioteca de la mansión Montgomery era un lugar silencioso e imponente. Estaba llena del aroma de cuero viejo y cera para madera costosa. La luz del sol se filtraba a través de las altas ventanas arqueadas, iluminando motas de polvo danzando en el aire. Esta habitación era el corazón del mundo de Preston Montgomery. Era un testimonio de su poder, su intelecto y su riqueza. Cada libro era una primera edición. Cada pintura era un original. Y en el centro de la habitación, sobre un pedestal de mármol, se encontraba un magnífico juego de ajedrez. Las piezas estaban talladas en marfil y obsidiana. El tablero era una losa pulida de jade y mármol. Era una pieza de museo, un objeto de colección. También era un campo de batalla. Preston Montgomery, un hombre que había conquistado Wall Street y construido un imperio global de la nada, amaba el juego del ajedrez, amaba su lógica, su estrategia y su naturaleza fría e implacable. Para él, la vida era un juego de ajedrez y nunca había perdido. Hoy, sin embargo, el silencio sagrado de su biblioteca fue perturbado. Susanna Miller, su ama de llaves, estaba limpiando cuidadosamente los estantes. Era una mujer silenciosa y modesta de casi 40 años con ojos bondadosos y una sonrisa gentil. Se movía con una eficiencia practicada, sus manos agrietadas y gastadas por años de trabajo duro. Su hija, una pequeña niña de 9 años llamada Abigail, se sentaba silenciosamente en una esquina leyendo un libro. Abigail tenía los ojos bondadosos de su madre, pero su cabello era una cascada de oro brillante. Era una presencia pequeña y silenciosa en una habitación que no estaba destinada para niños. Preston Montgomery entró a la biblioteca con un ceño fruncido, estruendoso en su rostro. Era un hombre alto e imponente de poco más de 50 años, con una melena de cabello plateado y ojos tan afilados y fríos como un cielo invernal. Acababa de terminar una conferencia brutal, un trato que había salido mal. Estaba de mal humor, buscando a alguien a quien culpar, alguien a quien menospreciar. Sus ojos se posaron en Susanna. «Tú», le ladró, su voz haciendo eco en la habitación silenciosa. «¿Ya terminaste? Necesito pensar. No puedo pensar contigo revoloteando como un pájaro nervioso». Susanna se estremeció. «Ya casi termino, señor Montgomery. Solo este último instante». Los ojos de Preston se entrecerraron. Caminó hacia el juego de ajedrez, sus zapatos costosos haciendo clic en el piso de mármol. Tomó el rey negro, dándole vueltas en su mano. «¿Juegas ajedrez, Susanna?», preguntó, su voz goteando con descendencia. Susanna negó con la cabeza. «No, señor. Nunca aprendí». Preston se rió, un sonido corto y sin humor. «Por supuesto que no. Es un juego de intelecto, de estrategia. Requiere un cierto tipo de mente. Una mente que puede ver 10 movimientos hacia adelante. Una mente que puede anticipar y dominar». Colocó el rey de vuelta en su casilla con un clic decisivo. «No es un juego para gente sencilla». El insulto flotó en el aire, espeso y sofocante. El rostro de Susanna se ruborizó de vergüenza. Quería ser invisible, desaparecer en la madera, pero no podía. Tenía una hija en quien pensar. Tenía cuentas que pagar. Así que se tragó su orgullo y no dijo nada. Pero Abigail había escuchado. Había visto el destello de dolor en los ojos de su madre. Cerró su libro y se puso de pie. Su pequeña voz, clara y firme, cortó el silencio tenso. «Mi madre puede que no juegue, señor», dijo. «Pero yo sí.
Preston Montgomery se volteó, sus cejas levantadas con diversión. Miró hacia abajo a la pequeña niña rubia, una sonrisa débil y cruel jugando en sus labios. ¿Tú, una niña? ¿Y qué sabes del ajedrez? Sé que no se trata de qué tan inteligente seas, respondió Abigail, su mirada inquebrantable. Se trata de que también entiendas las piezas y cuánto estés dispuesto a sacrificar para proteger a tu rey. Preston quedó sorprendido por sus palabras, por la confianza silenciosa en su voz. Vio un destello de algo en sus ojos, algo que no podía identificar completamente. Era una chispa de inteligencia, una profundidad que parecía fuera de lugar en una niña de su edad. Por un momento se sintió intrigado, pero su arrogancia rápidamente se reafirmó. ¿Es así?, se burló. Bueno, entonces, niñita, veamos qué tienes. Juguemos un juego. Gesticuló hacia el magnífico juego de ajedrez. Tú y yo, ahora mismo. Susana se apresuró hacia adelante, su rostro pálido de preocupación. Señor Montgomery, por favor. Es solo una niña. No quiso ser irrespetuosa. Preston agitó una mano desdeñosa. Tonterías. La niña quiere jugar. Déjala jugar. ¿O tiene miedo? La miró, un desafío en sus ojos. ¿Qué pasa, niñita? ¿Solo hablas mucho? Abigail miró a su madre, luego de vuelta al multimillonario. No tengo miedo, dijo suavemente. Un destello malicioso apareció en los ojos de Preston. Vio una oportunidad para un poco de deporte cruel, una forma de desahogar sus frustraciones. Aplastaría a esta niña, la humillaría, y le enseñaría a ella y a su madre una lección de humildad. Muy bien, entonces, dijo, una sonrisa amplia y maliciosa extendiéndose por su rostro. Hagámoslo interesante, una pequeña apuesta. Se inclinó hacia adelante, su voz un susurro bajo y teatral. Si ganas, dijo, alargando las palabras para máximo efecto, te daré 100 millones de dólares. La habitación cayó en silencio. Susana jadeó, su mano volando a su boca. La suma era tan vasta, tan astronómica, que sonaba como una broma. Pero Preston Montgomery no estaba bromeando. Su rostro era una máscara de certeza arrogante. Dejó que la oferta flotara en el aire por un momento, saboreando el shock y la incredulidad en el rostro de Susana. Entonces entregó el remate. Pero cuando pierdas, continuó, su voz convirtiéndose en hielo, tu madre es despedida, y nunca más pondrás un pie en esta casa. Se reclinó hacia atrás, una sonrisa triunfante en su rostro. Las había acorralado, había hecho una oferta que no podían rechazar y una amenaza que no podían ignorar. El juego estaba establecido, las piezas estaban en su lugar, y Preston Montgomery ya estaba saboreando su victoria. Pero había hecho un cálculo fatal. Había subestimado a su oponente. Había mirado a Abigail y visto a una niña pequeña e insignificante. No había visto la mente detrás de sus ojos. Una mente que había sido forjada en el crisol de una guerra olvidada. Una mente que había sido enseñada el arte de la estrategia por un maestro del juego. No había visto el fantasma de un héroe de guerra. Un hombre que había enfrentado a la muerte y se había reído en su cara. Un hombre cuya sangre corría por las venas de la pequeña niña rubia que ahora estaba frente a él, lista para jugar. El juego estaba a punto de comenzar, y el mundo del multimillonario estaba a punto de ser puesto patas arriba. El abuelo de Abigail, Frank, era un hombre que había visto el mundo en blanco y negro, no en términos de moralidad, sino en los cuadros duros e implacables de un tablero de ajedrez. Era un veterano de la guerra de Corea. Un hombre que había pasado su juventud en las colinas heladas de una tierra extranjera, peleando una guerra que pocos entendían. Había regresado a casa como un hombre silencioso y solitario, con una mente que siempre estaba trabajando, siempre calculando. Había encontrado consuelo en el juego del ajedrez. Era un mundo de lógica pura, de causa y efecto. No había lugar para la emoción, ningún espacio para la suerte. Era una batalla de voluntades, una prueba de intelecto. Y Frank era un gran maestro, no en ningún sentido oficial. Nunca había jugado en un torneo. Nunca había buscado una clasificación. Pero había estudiado el juego con una pasión feroz y obsesiva. Había devorado cada libro, analizado cada partida famosa y jugado miles de juegos contra sí mismo. Un guerrero solitario en una guerra silenciosa. Cuando nació Abigail, algo en Frank se había suavizado. Vio en su nieta un espíritu afín. Una mente que era tan aguda y curiosa como la suya. Comenzó a enseñarle el juego cuando tenía apenas 5 años. No usó un juego elegante y costoso como el de Preston Montgomery. Usó un viejo tablero de madera golpeado con piezas que estaban gastadas y lisas por años de uso. No le enseñó aperturas o líneas memorizadas de ataque. Le enseñó el alma del juego.
Le enseñó a ver el tablero como algo viviente, un paisaje de posibilidades. Le enseñó a entender la personalidad de cada pieza, sus fortalezas y sus debilidades. El peón, le decía, su voz un rugido bajo y áspero, es el alma del ajedrez. Parece débil, insignificante, pero tiene el potencial de convertirse en reina. Puede cambiar el curso del juego. Nunca subestimes al peón, Abby. Nunca subestimes al pequeño. Le enseñó sobre el sacrificio, sobre renunciar a una pieza valiosa para ganar una ventaja estratégica. A veces, decía, sus ojos distantes, tienes que perder una batalla para ganar la guerra. Tienes que estar dispuesto a dejar ir algo que amas por el bien mayor. Le enseñó a pensar como su oponente, a meterse en su cabeza, a entender sus miedos y sus deseos. Cada jugador tiene un estilo, explicaba, un ritmo, una señal. Tienes que escuchar al juego, Abby. Te dirá todo lo que necesitas saber sobre la persona sentada frente a ti. Abigail había absorbido sus lecciones como una esponja. Tenía una aptitud natural para el juego, un entendimiento intuitivo de sus complejidades. Podía ver patrones que otros perdían, calcular variaciones con una velocidad que era casi supernatural. Para cuando tenía 7 años, estaba ganándole regularmente a su abuelo. Frank había sido un hombre viejo para entonces, su cuerpo fallando, pero su mente tan aguda como siempre. Le había hecho una promesa a Abigail. Un día, Abby había dicho, su voz débil, pero sus ojos brillantes con amor, vas a usar este juego para hacer algo grande. Vas a mostrarle al mundo que no es el tamaño del perro en la pelea, sino el tamaño de la pelea en el perro. Había fallecido un año después, dejando a Abigail con un corazón roto y un amor profundo y perdurable por el juego del ajedrez. No había jugado desde su muerte. El viejo tablero de madera estaba guardado en su closet, un recordatorio doloroso del hombre que había perdido. Pero ahora, parada en la gran biblioteca de la mansión Montgomery, las palabras de su abuelo resonaron en su mente. Miró al multimillonario arrogante, a la sonrisa arrogante y cruel en su rostro. Vio el miedo y la vergüenza en los ojos de su madre. Y supo que este era el momento del que su abuelo había estado hablando. Esta era su oportunidad de hacer algo grande. Esta era su oportunidad de pelear. Abigail tomó una respiración profunda y caminó hacia el magnífico tablero de ajedrez. Jaló una silla y se sentó, su pequeño cuerpo casi empequeñecido por la mesa masiva y ornamentada. Preston Montgomery se sentó frente a ella, una mirada de desprecio divertido en su rostro. La niña quiere jugar con las piezas blancas, dijo, su voz goteando sarcasmo. Una elección apropiada, el color de la inocencia, de la rendición. Abigail no dijo nada. Simplemente extendió su mano e hizo su primer movimiento. Peón a E4. Una apertura clásica, sólida, modesta. El comienzo de 1.000.000 de historias diferentes. Preston respondió inmediatamente, sus movimientos rápidos y agresivos. Era un jugador al que le gustaba dominar, controlar el tablero desde el principio mismo. Sacó sus caballos y sus alfiles, lanzando un ataque temprano, tratando de abrumarla con sus fuerzas superiores. Pero Abigail no se sintió intimidada. Enfrentó su agresión con una defensa silenciosa y paciente. Desarrolló sus piezas lentamente, cuidadosamente, construyendo una fortaleza sólida e impenetrable alrededor de su rey. Era una roca frente a su tormenta, un objeto silencioso e inamovible. El juego continuó. Una danza silenciosa y mortal de marfil y obsidiana. El reloj hizo tic-tac en la repisa de la chimenea, el único sonido en la habitación tensa y silenciosa. Susana se quedó junto a la puerta, sus manos entrelazadas en una oración silenciosa. No entendía el juego, pero entendía lo que estaba en juego. Su mundo entero colgaba en la balanza. Preston se volvió impaciente. Estaba acostumbrado a que sus oponentes se derrumbaran bajo su presión implacable. Pero esta niña, esta pequeña y silenciosa niña, era diferente. No cometía errores, no le daba aperturas. Era una muralla, una fortaleza, un rompecabezas que no podía resolver. Decidió cambiar de táctica. Usaría su arma favorita, la que le había servido también en la sala de juntas y en la vida, la guerra psicológica. Comenzó a hablar, su voz un susurro bajo e insidioso. «Estás muy por encima de tus posibilidades, niñita», dijo, sus ojos fijos en el tablero. «¿Crees que puedes competir conmigo? He estado jugando este juego más tiempo del que tú has estado viva. He aplastado a hombres que te harían temblar». Abigail no dijo nada, simplemente hizo su movimiento. «Tu madre debe estar muy orgullosa», continuó Preston, su voz cargada de veneno, criando a una hija que apuesta con su sustento. Una hija que la vería arrojada a la calle. Todo por un juego tonto. Susana se estremeció.
una lágrima rodando por su mejilla. Pero Abigail permaneció impasible. Sus ojos estaban fijos en el tablero, su mente un torbellino de cálculos. Preston se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. Te haré un trato, niñita. Rinde el juego ahora y dejaré que tu madre mantenga su trabajo. Incluso olvidaré todo este incidente vergonzoso. Será nuestro pequeño secreto. Sonrió. Una sonrisa lobuna y depredadora. Pensó que la tenía. Le había ofrecido una escapatoria, una salida. Había apelado a su amor por su madre, a su sentido de culpa, pero la había juzgado mal una vez más. Había confundido su silencio con miedo. Había confundido su paciencia con debilidad. Había confundido su amor por su madre como una vulnerabilidad que podía explotar. Abigail finalmente levantó la mirada del tablero. Encontró su mirada. Sus ojos azules tan claros y fríos como un lago de montaña. «Es su turno, señor Montgomery», dijo, su voz silenciosa pero firme. Y en ese momento, por primera vez en su vida, Preston Montgomery sintió un destello de duda. Miró a la pequeña niña rubia frente a él y vio algo que nunca había visto antes. Vio una voluntad que era tan fuerte como la suya. Vio una mente que era tan aguda como la suya. Vio a una guerrera. El juego apenas había comenzado, y el multimillonario estaba empezando a sudar. La atmósfera en la biblioteca se volvió más pesada con cada minuto que pasaba. El sol comenzó a ponerse, proyectando sombras largas y ominosas por la habitación. La única luz venía de una lámpara ornamentada en una mesa cercana, que proyectaba un resplandor dorado en el tablero de ajedrez, convirtiendo el juego en un tabló dramático y severo. Preston ya no estaba sonriendo. Su rostro era una máscara de concentración intensa, su frente fruncida, su mandíbula apretada. Ya no estaba jugando con una niña. Estaba en una pelea real, una pelea por su orgullo, su reputación, y se estaba empezando a dar cuenta de que era por algo más. Le había lanzado todo lo que tenía. Había usado todos sus trucos favoritos, todas sus trampas más astutas, pero ella había visto a través de todas. Había anticipado cada uno de sus movimientos, contrarrestado cada uno de sus ataques. Era como jugar contra un fantasma, una mente que siempre estaba un paso adelante de la suya. Estaba empezando a entender que esto no era solo un juego de ajedrez. Era una batalla de filosofías. Él era un jugador que creía en el poder, en la fuerza bruta, en la acumulación implacable de ventaja material. Era un rey que enviaba sus ejércitos a conquistar y destruir. Abigail, por otro lado, jugaba con una gracia silenciosa y sutil. Era una maestra de posición, de armonía, de la acumulación lenta y paciente de pequeñas ventajas. Era una reina que protegía a su gente, que construía un reino que era fuerte y resistente. Sus piezas trabajaban juntas, una sinfonía de movimiento coordinado. Las suyas eran una colección de soldados individuales peleando una guerra que no entendían. La miró a través del tablero y sintió un respeto reacio mezclado con un sentido creciente de terror. Nunca había estado en una posición como esta antes. Estaba acostumbrado a ser el que controlaba, el que dictaba los términos del compromiso. Pero ahora era el que estaba a la defensiva, el que reaccionaba a sus movimientos, el que estaba siendo lenta e inexorablemente exprimido. Pensó en su propia infancia. Había aprendido a jugar ajedrez de su padre, un hombre frío e implacable que le había enseñado que ganar era lo único que importaba. Su padre había sido un saqueador corporativo, un hombre que había construido su fortuna desmantelando otras compañías. Le había enseñado a Preston a ser un tiburón, a oler sangre en el agua, a nunca mostrar misericordia. Había aprendido bien sus lecciones. Se había convertido en un hombre que era temido pero no amado. Tenía una serie de matrimonios fallidos y un hijo que apenas conocía. Tenía una vida que estaba llena de cosas costosas, pero vacía de cualquier significado real. Miró a Abigail, a la dignidad silenciosa en su postura, a la inteligencia feroz en sus ojos. Vio a una niña que era amada, una niña que estaba peleando por algo más que solo dinero u orgullo. Estaba peleando por su madre, por la memoria de su abuelo, por un mundo donde el pequeño podía ganar. Y sintió una emoción extraña y poco familiar. Sintió una punzada de envidia. Sacudió su cabeza tratando de aclarar sus pensamientos. No podía permitirse ser sentimental. Era Preston Montgomery. No perdía. Se enfocó en el tablero buscando una salida, una debilidad que pudiera explotar. Y entonces la vio. Un movimiento desesperado y arriesgado. Un gambito. Sacrificaría a su reina, su pieza más poderosa, para atraer a su rey a una trampa. Era un movimiento nacido de la desesperación. Un movimiento que o le ganaría el juego en una llamarada de gloria o lo llevaría a su derrota rápida y total. Tomó su reina, su mano temblando ligeramente.
Miró a Abigail, esperando ver un destello de sorpresa, de incertidumbre, pero su expresión era ilegible. Estaba tan calmada y quieta como un lago congelado. Hizo el movimiento, colocando su reina en la línea de fuego. El cebo estaba puesto. Abigail miró el tablero por un largo momento silencioso. Vio la trampa, por supuesto. Vio el premio tentador y el peligro oculto que yacía detrás de él. Sabía que su abuelo habría estado orgulloso de ella. Le había enseñado a ser una jugadora cautelosa, a nunca tomar riesgos innecesarios, pero también le había enseñado algo más. Le había enseñado que a veces la mejor defensa es un buen ataque. A veces tienes que ser valiente. A veces tienes que ser un león. Extendió la mano y tomó su reina. Un jadeo escapó de los labios de Susana. Los ojos de Preston se abrieron en triunfo. La tenía. Había caído en su trampa. Lanzó su contraataque, un asalto rápido y brutal en su rey expuesto. Sus torres y sus caballos descendieron en su posición. Una tormenta de furia y fuego. Jaque, jaque, jaque. Su rey fue forzado a moverse, a huir por el tablero, un animal cazado. La victoria de Preston parecía cierta. La tenía contra las cuerdas, estaba a solo un movimiento del jaque mate. Se reclinó en su silla, una sonrisa cruel y triunfante regresando a su rostro. «Se acabó, niñita», dijo. Su voz un ronroneo bajo y jactancioso. «Peleaste bien, pero al final el rey siempre gana». Extendió la mano para hacer su movimiento final ganador. Pero entonces se detuvo. Había visto algo imposible. Miró el tablero de nuevo, sus ojos abiertos con incredulidad. Había estado tan enfocado en su propio ataque, tan cegado por su propia arrogancia que se lo había perdido. Se había perdido el movimiento silencioso, sutil y brillante que ella había hecho 3 turnos atrás. Había estado tan enfocado en su rey que se había olvidado de sus peones. Y uno de sus peones pequeños, insignificantes y subestimados, había estado marchando lenta y silenciosamente por el tablero, desapercibido, sin ser molestado, y ahora estaba al borde de su propia fila trasera, a una casilla de convertirse en reina. Su sangre se heló. Lo vio todo en un destello de claridad nauseabunda. Su ataque era una farsa, su victoria era una ilusión. Había estado tan ocupado cazando a su rey, que había dejado su propio reino indefenso. Ella no había caído en su trampa. Había puesto la suya propia. Una trampa que era más profunda, más sutil y mucho más mortal que la suya. Había sacrificado su reina, no por codicia, sino por una brillantez fría y calculadora. Le había dado un premio para distraerlo, para cegarlo, mientras movía su arma real a posición. La miró, su rostro pálido, su corazón latiendo en su pecho. Abigail encontró su mirada, su expresión ilegible, y entonces hizo su movimiento final. Peón AD1. El peón pequeño e insignificante, había alcanzado el final del tablero y se había convertido en reina. Una nueva reina, una segunda reina, una reina que ahora apuntaba como una daga al corazón de su reino. «Jaque mate», dijo, su voz un susurro suave y silencioso que fue más fuerte que un trueno. El juego había terminado. El multimillonario había perdido y el mundo se había puesto patas arriba. El silencio en la habitación era absoluto. Era un silencio pesado y sofocante roto, solo por el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea. Preston Montgomery miraba fijamente el tablero de ajedrez, su rostro tan blanco como una sábana. Su mente, usualmente tan rápida, tan aguda, era un lío de pensamientos confusos. Había perdido. Las palabras resonaron en su cabeza, un mantra de incredulidad. Él, Preston Montgomery, había perdido un juego de ajedrez contra una niña de 9 años. La hija de su ama de llaves. Había estado tan seguro de su victoria. Había sido tan arrogante, tan desdeñoso. Había jugado con una confianza cruel y casual, jugando con ella, burlándose de ella, saboreando su triunfo inevitable. Y ella lo había destruido. Había jugado con una brillantez silenciosa y paciente que había desmantelado cada uno de sus ataques, desenredado cada una de sus estrategias. Había sido un fantasma, un espectro, una mente que no podía comprender. La miró a la pequeña niña rubia que se sentaba frente a él, sus manos dobladas pulcramente en su regazo. No se estaba jactando, no estaba sonriendo, simplemente lo estaba observando. Sus ojos azules llenos de una sabiduría extraña e inquietante. Y en ese momento sintió una ola de vergüenza tan profunda, tan abrumadora que casi lo puso de rodillas. No había solo perdido un juego de ajedrez, había perdido un pedazo de sí mismo.
Había perdido la certeza arrogante que había sido la base de su vida. Había sido un abusón, había sido un monstruo, había amenazado a una madre soltera y tratado de humillar a una niña, y había fallado. Finalmente encontró su voz, un susurro estrangulado y ronco. ¿Cómo?, preguntó. ¿Cómo hiciste eso? La expresión de Abigail se suavizó. Usted me enseñó, dijo, su voz gentil. ¿Yo te enseñé?, repitió confundido. Usted dijo que el ajedrez era un juego de intelecto, explicó. Pero no lo es. Es un juego de entendimiento. Usted entiende el poder, entiende cómo atacar, cómo dominar, pero no entiende el sacrificio, no entiende el trabajo en equipo, no entiende que a veces la pieza más pequeña puede ser la más importante, señaló al peón en la fila trasera, el peón que se había convertido en reina. Nunca la vio venir, dijo. Estaba tan ocupado mirando las piezas grandes, las piezas poderosas, que se olvidó de la pequeña. Sus palabras no eran una acusación. Eran una declaración simple, de hecho, pero lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Había pasado toda su vida mirando las piezas grandes. Había amasado una fortuna, construido un imperio, conquistado el mundo, pero se había olvidado de las cosas pequeñas. Se había olvidado de la bondad, de la compasión, del amor. Miró a Susana, quien ahora estaba parada al lado de su hija, sus ojos llenos de una mezcla de miedo, alivio y un orgullo protector feroz. Había tratado a esta mujer con tal desprecio, tal desdén. La había visto como nada más que una sirvienta, un mueble, pero era una madre. Era una mujer que había criado a una hija de tal talento extraordinario y tal gracia profunda. Había hecho una apuesta ridícula, arrogante, demente, $100 millones. Las palabras flotaron en el aire, un monumento a su propia estupidez. Era un hombre de palabra. Nunca había roto una promesa, nunca se había echado para atrás de un trato. Pero esto era diferente. Esta era una niña. Esta era un ama de llaves. Darles tanto dinero sería cambiar sus vidas para siempre. También sería admitir su propia derrota, su propia humillación en una escala que era casi inimaginable. Era Preston Montgomery. Era un hombre que no perdía. Podía encontrar una salida de esto. Podía afirmar que era una broma. Podía contratar un ejército de abogados para enredarlas en la corte por años. Podía aplastarlas tal como había aplastado a tantos otros. Miró a Abigail de nuevo y vio a su abuelo en sus ojos. Vio la fuerza silenciosa, la integridad inquebrantable, el amor profundo y perdurable por el juego. Vio a un hombre que había peleado por su país. Un hombre que había vivido una vida de honor y propósito. Y supo lo que tenía que hacer. Era la decisión más difícil de su vida. Era un movimiento que iba contra cada instinto, cada fibra de su ser. Pero sabía con una certeza que era tan clara y fría como una mañana de invierno, que era la correcta. Tomó una respiración profunda. Se puso de pie. Extendió su mano. «Ganaste, Abigail», dijo. Su voz silenciosa pero clara. Limpio y justo. Un trato es un trato. Susana Miller observó, congelada, mientras la mano de Preston Montgomery permanecía extendida en la habitación silenciosa. Era una mano grande y poderosa. Una mano que había firmado tratos de miles de millones de dólares y aplastado competidores sin pensarlo 2 veces. Ahora, se ofrecía a su hija de 9 años en un gesto de rendición. Abigail miró la mano ofrecida, luego hacia el rostro pálido del multimillonario. Vio la tormenta en sus ojos, la confusión, la vergüenza, el amanecer de un respeto reacio. No tomó su mano. En su lugar, dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. No era un gesto de triunfo, sino de reconocimiento. El juego había terminado. La deuda estaba saldada. Preston lentamente bajó su mano, sintiendo una nueva ola de vergüenza. Por supuesto, ella no estrecharía su mano. ¿Por qué lo haría? Había sido un monstruo con ella y su madre. El apretón de manos era una costumbre entre iguales, y él las había tratado como todo menos iguales. Se aclaró la garganta, el sonido extrañamente fuerte en la biblioteca. «Mi asistente se pondrá en contacto contigo, Susana», dijo, su voz tensa y formal. «Para arreglar la transferencia de los fondos, necesitaré tu información bancaria». Susana solo pudo asentir, su mente completamente en blanco. ¿Información bancaria? ¿Fondos? Las palabras parecían pertenecer a otro idioma, otro mundo. $100 millones. El número era tan vasto, tan imposiblemente grande que su cerebro se negaba a procesarlo. Era como tratar de imaginar el tamaño del universo. «Están despedidas por el día», agregó Preston. Las palabras se sintieron torpes e inadecuadas en su boca. Se alejó, incapaz de mirarlas por más tiempo. Caminó hacia las ventanas altas y miró hacia los jardines meticulosamente cuidados,
Pero no vio nada. Todo lo que podía ver era el tablero de ajedrez en su mente, los movimientos silenciosos y brillantes de la pequeña niña que lo había derrotado tan completa y totalmente. Susana gentilmente tomó la mano de Abigail. Se sentía tan pequeña y frágil en la suya. «Ven, cariño», susurró, su voz temblando. «Vámonos a casa». Prácticamente corrió de la biblioteca, jalando a Abigail con ella. No se detuvo hasta que estuvieron afuera, paradas en el largo camino de grava. El aire fresco de la tarde fue un shock bienvenido a sus sentidos. El sol se había puesto y el cielo era un púrpura profundo y aterciopelado, salpicado con las primeras estrellas de la noche. Caminaron a casa en silencio. Su pequeño departamento estaba a solo unas cuadras de la mansión Montgomery, en un vecindario que era un mundo diferente en todos los demás aspectos. Los edificios eran más viejos, las calles eran más angostas y el aire estaba lleno de los sonidos de la vida cotidiana. La risa de los niños, el gemido distante de una sirena, el murmullo de televisiones desde ventanas abiertas. Cuando finalmente estuvieron dentro de su propia sala pequeña y acogedora, Susana se desplomó en el sofá, su cuerpo temblando. La realidad de lo que acababa de pasar comenzó a caer sobre ella como una ola gigantesca. «Abby», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Qué hiciste?» Abigail se sentó a su lado, su expresión calmada y serena. «Jugué un juego de ajedrez, mamá». «Pero el dinero», balbuceó Susana. $100 millones. No puede estar hablando en serio. No nos va a dar eso realmente, ¿verdad? Lo hará, dijo Abigail con una certeza silenciosa. Es un hombre que entiende las reglas, y perdió. Tiene que pagar. Susana miró fijamente a su hija, a esta persona pequeña y familiar, que de repente se había vuelto una extraña. Siempre había sabido que Abigail era inteligente. Era una niña silenciosa y observadora, una estudiante de puros dieces que prefería los libros a los patios de recreo. Pero esto era algo completamente diferente. Este era un nivel de inteligencia, de pensamiento estratégico que era casi aterrador. ¿Dónde aprendiste a jugar así?, preguntó Susana, su voz llena de asombro. ¿Tu abuelo? Él te enseñó, ¿verdad? Abigail asintió. Me enseñó todo. Pero así él era solo un hombre viejo al que le gustaba jugar en el parque. Era más que eso, mamá, dijo Abigail suavemente. Era un general, solo que nunca tuvo un ejército. Susana no entendió lo que quería decir, pero estaba demasiado exhausta, demasiado abrumada para preguntar. Jaló a su hija en un abrazo apretado, enterrando su rostro en su cabello rubio suave. Tenía tanto miedo, sollozó. Pensé que íbamos a perder todo. Nunca íbamos a perder, dijo Abigail, sus pequeños brazos envueltos alrededor del cuello de su madre. El abuelo me enseñó cómo ganar. Esa noche, Susana no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, su mente acelerada. El número siguió repitiéndose en su cabeza. $100 millones. Era una suma de dinero que cambiaría la vida. Era libertad. Era una casa nueva, un carro nuevo, una educación universitaria para Abigail, un futuro libre de preocupaciones y luchas. Pero también era aterrador. Era un peso, una responsabilidad, un blanco en sus espaldas. ¿Cómo podían ellas, una simple ama de llaves y su hija de 9 años, posiblemente manejar esa cantidad de dinero? ¿Qué dirían las personas? ¿Qué harían? Pensó en Preston Montgomery. Había trabajado para él durante 3 años. Lo había visto en su mejor momento y en su peor momento. Había visto sus destellos de generosidad, raros aunque fueran, pero también había visto su crueldad, su arrogancia, su total desprecio por los sentimientos de otros. Y sin embargo, había visto algo más hoy. Lo había visto humillado, lo había visto derrotado, y en ese momento de derrota, había visto un destello de algo que nunca había visto antes, un destello de humanidad. Mientras tanto, en su mansión grande y vacía, Preston Montgomery también estaba despierto. Se sentó en su biblioteca, el tablero de ajedrez aún puesto en el pedestal de mármol. Miró fijamente las piezas, la posición final imposible que había llevado a su caída. Había vuelto a jugar el juego en su mente 100 veces y cada vez llegaba a la misma conclusión. Había sido superado en el juego, no solo maniobrado, sino pensado, planeado, vencido en astucia. Era un hombre que se enorgullecía de su habilidad para leer personas, para entender sus motivaciones, para predecir sus acciones. Pero había estado completamente ciego a la verdadera naturaleza de la niña pequeña y silenciosa que se había sentado frente a él. Había visto a una niña. No había visto la mente de un gran maestro. ¿Quién era ella? ¿De dónde había venido? Tomó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad, un hombre llamado Henderson que había estado con él durante 20 años. Henderson era un ex agente del FBI.
Un hombre que podía encontrar una aguja en un pajar. Un fantasma en una máquina. Henderson, dijo Preston, su voz baja y urgente. Tengo un trabajo para ti. Quiero que averigües todo lo que puedas sobre mi ama de llaves, Susannah Miller, y su hija, Abigail. ¿Hay algún problema, señor?, preguntó Henderson, su voz calmada y profesional. No hay problema, dijo Preston. Solo curiosidad. Quiero saber sobre su familia, su historia, su trasfondo. Quiero saber sobre el padre de la niña. Quiero saber sobre su abuelo. Quiero saber todo, y lo quiero en mi escritorio para mañana en la mañana. Colgó el teléfono y miró de vuelta al tablero de ajedrez. Era un hombre que no creía en misterios. Creía en hechos, en datos, en la lógica fría y dura del resultado final. Y estaba determinado a resolver el misterio de Abigail Miller. Estaba determinado a entender la mente de la niña que lo había puesto de rodillas. Tenía una sensación profunda e inquietante, de que esto era más que solo un juego de ajedrez. Sentía que su vida de alguna manera fundamental acababa de ser cambiada irrevocablemente. A la mañana siguiente, un sobre manila grueso estaba esperando en el escritorio de Preston. Lo abrió con una sensación de aprensión. Adentro había un reporte detallado sobre la vida de Susannah Miller. Era una historia simple y sin importancia. Había crecido en un pueblo pequeño en Ohio. Había sido una buena estudiante, una niña silenciosa que nunca había tenido problemas. Se había casado con su amor de la preparatoria, un hombre llamado David Miller, quien había sido asesinado en un accidente automovilístico cuando Abigail era apenas un bebé. Se había mudado a la ciudad unos años después buscando trabajo y había sido empleada en la mansión Montgomery desde entonces. Era una historia de lucha silenciosa, de resistencia, del amor de una madre. Era una historia que en cualquier otro día Preston habría desestimado como sentimental e irrelevante. Pero hoy se sentía diferente, se sentía real. Volteó la página a la sección sobre el abuelo de Abigail, Frank Miller, y ahí fue cuando lo vio. Una fotografía en blanco y negro tomada en algún momento de los años 50. Era una imagen de un hombre joven en uniforme del ejército con una mandíbula cuadrada y una mirada seria e inteligente. Preston miró fijamente la fotografía, su sangre convirtiéndose en hielo. Conocía esa cara. La había visto antes, en fotografías viejas y desvanecidas de la historia de su propia familia. Se puso de pie y caminó hacia un gabinete cerrado en la esquina de su biblioteca. Lo abrió con una llave que siempre llevaba consigo. Adentro había una colección de álbumes de fotos viejos. Una historia de la familia Montgomery en volúmenes encuadernados en cuero. Sacó un álbum de los años 70. Hojeó las páginas, su corazón latiendo en su pecho, y entonces lo encontró. Una imagen de su padre, una versión más joven y más implacable de sí mismo parado frente a un pequeño edificio de fábrica de ladrillo. Y parado a su lado, viéndose incómodo y fuera de lugar en un traje barato, estaba Frank Miller. El nombre de la fábrica estaba impreso en un letrero sobre la puerta, Herramientas de Precisión Miller e Hijos. Y de repente todo regresó a él. Las historias que su padre solía contar tarde en la noche sobre un vaso de whisky caro. Historias de sus primeros días, de sus primeras conquistas, de los tratos que habían puesto las bases para el imperio Montgomery. La primera regla de los negocios, hijo, había dicho su padre, sus ojos brillando con una luz depredadora, es que no hay reglas. Tomas lo que quieres, aplastas a tu competencia, nunca jamás muestras misericordia. Su primera adquisición importante había sido una pequeña compañía de herramientas y matrices de propiedad familiar en Ohio, una compañía llamada Miller e Hijos. La había comprado por nada, la había despojado de sus activos, despidió a todos sus empleados y vendió la tierra a un desarrollador. Era un saqueo corporativo clásico, un ejemplo de libro de texto del tipo de capitalismo depredador e implacable que había hecho de su padre una leyenda. Y Frank Miller había sido el hijo, el que había tratado de pelear de vuelta, el que se había negado a vender, quien había apelado al sentido de decencia de su padre, de justicia, un sentido que su padre nunca había poseído. Preston recordó a su padre riéndose de eso. El hombre era un tonto, había dicho. Hablaba de lealtad, de tradición, de las familias que habían trabajado para su padre durante generaciones. Le dije que la lealtad era una debilidad, que la tradición era un ancla, y que las familias eran solo otra línea en un balance. Frank Miller había perdido todo. Su compañía, su herencia, el legado de su padre. Había sido arruinado, desechado. Una víctima olvidada en la marcha implacable del imperio Montgomery. Preston se hundió en su silla, el álbum de fotos abierto en su regazo. Miró de la imagen de su padre con su sonrisa fría y triunfante a la imagen del joven soldado con sus ojos orgullosos y honestos, y finalmente entendió. La victoria de Abigail no había sido una casualidad.
No había sido una suposición afortunada. Había sido justicia. Había sido un fantasma del pasado, regresando para reclamar una deuda que había estado pendiente durante 50 años. Los 100 millones de dólares no eran una apuesta. Era una restitución. Era un pago atrasado por una vida que había sido quebrada, un legado que había sido robado. Se sentó ahí por mucho tiempo, el silencio de la biblioteca presionándolo. Pensó en su propia vida, sobre el imperio que había heredado, la fortuna que había construido. Siempre había estado orgulloso de su éxito, de su habilidad para ganar, para dominar, para conquistar. Pero ahora, por primera vez, sintió el peso de eso. Sintió los fantasmas de las personas que su familia había aplastado, las vidas que habían destruido, los sueños que habían extinguido. Había estado jugando un juego de ajedrez toda su vida, pero había estado jugando con las piezas equivocadas. Había estado jugando por el premio equivocado. Sabía lo que tenía que hacer. No era suficiente simplemente darles el dinero. Tenía que hacer más. Tenía que tratar de alguna manera pequeña e inadecuada hacer las cosas bien. Tomó el teléfono. No llamó a su asistente. No llamó a sus abogados. Llamó al número principal de la mansión Montgomery. «Consígueme el número de teléfono de casa de Susana Miller», dijo, su voz silenciosa pero firme. «Necesito hablar con ella». El teléfono sonó en el pequeño departamento. Un sonido estridente y discordante que hizo saltar a Susana. Había estado tratando de leer una revista, pero las palabras eran solo un borrón. No se podía concentrar. No podía pensar. Lo dejó sonar. Su corazón latiendo. ¿Quién podía estar llamando? Nadie nunca la llamaba. Finalmente, en la cuarta llamada, lo contestó. «Bueno», dijo, su voz vacilante. «Susana, soy Preston Montgomery». La sangre de Susana se heló. Se puso de pie, su mano agarrando el receptor tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «Señor Montgomery», dijo, su voz apenas un susurro. «¿Está todo bien? Necesito verte», dijo. «A ti y a Abigail. Me gustaría ir a tu casa si está bien». Susana quedó atónita en silencio. Preston Montgomery en su pequeño departamento humilde. La idea era tan absurda, tan inimaginable que no sabía cómo responder. «Se trata del dinero», dijo, su voz más suave ahora, menos dominante. «Pero se trata de más que eso. Se trata de tu suegro. Se trata de Frank». El corazón de Susana se saltó un latido. ¿Frank? ¿Qué sabía sobre Frank? «Estaré ahí en 30 minutos», dijo, y entonces colgó. Susana se quedó ahí, el receptor muerto en su mano, su mente dando vueltas. Miró a Abigail, quien estaba sentada en la mesa de la cocina dibujando en su cuaderno de dibujo. «Abby», dijo, su voz temblando. «El señor Montgomery viene para acá». Abigail levantó la mirada, su expresión ilegible. «Lo sé», dijo. Y en ese momento Susana supo que su hija había sabido todo el tiempo. Había sabido quién era Preston Montgomery. Había sabido sobre la historia, sobre la conexión, sobre la antigua herida sin sanar que había estado supurando durante medio siglo. El juego no había empezado ayer en la gran biblioteca de la mansión Montgomery. Había empezado 50 años atrás en una pequeña fábrica de ladrillo en Ohio. Y finalmente, después de todos estos años, había llegado a su final. 30 minutos después, hubo un golpe en la puerta. Susana tomó una respiración profunda y la abrió. Preston Montgomery estaba ahí. No en uno de sus trajes costosos hechos a la medida, sino en un par de pantalones simples y una camisa polo. Se veía más pequeño, de alguna manera menos intimidante, sin la armadura de su riqueza y poder. Tenía un álbum de fotos grande encuadernado en cuero en sus manos. «¿Puedo pasar?», preguntó, su voz silenciosa, casi vacilante. Susana asintió y se hizo a un lado. Caminó hacia su pequeña sala, sus ojos tomando en cuenta los muebles gastados, las fotografías enmarcadas en la pared, la sensación de calidez y amor que llenaba el pequeño espacio. Era un mundo diferente de su propia mansión fría y vacía. Vio a Abigail sentada en la mesa de la cocina observándolo con sus ojos viejos y sabios. Caminó hacia la mesa y colocó el álbum de fotos en ella. Lo abrió a la página con la imagen de su padre y Frank Miller parados frente a la fábrica. «Creo que sabes lo que es esto», dijo, su voz llena de un pesar silencioso y solemne. Abigail miró la imagen, luego hacia él. No dijo nada. «Mi padre», dijo Preston, su voz quebrándose ligeramente, «era un ladrón. Robó la compañía de tu abuelo. Robó su legado. Robó su vida». Miró a Susana, sus ojos llenos de una vergüenza cruda y sin barniz. «No lo sabía», dijo. «Te juro que no lo sabía. No hasta esta mañana».
tomó una respiración profunda. Los 100 millones de dólares, dijo. No es suficiente. No es ni cerca de suficiente para pagar la deuda que mi familia debe a la tuya. Pero es un comienzo. Sacó un sobre de su bolsillo. No era un cheque. Era una serie de documentos, papeles legales elaborados por sus abogados esa mañana. He arreglado la transferencia de los fondos, dijo. Pero también he hecho algo más. He establecido un fideicomiso en nombre de tu abuelo, la Fundación Frank Miller. Estará dedicada a ayudar a pequeñas empresas de propiedad familiar, a protegerlas de corporaciones depredadoras, de hombres como mi padre. Empujó los documentos a través de la mesa. Quiero que tú y Abigail la dirijan, dijo. Quiero que usen el dinero de mi familia para deshacer el daño que mi familia ha hecho. Susana miró fijamente los documentos, sus ojos llenándose de lágrimas. Ya no era solo un ama de llaves, era la directora de una fundación, era la guardiana de un legado. Preston miró a Abigail. Tu abuelo, dijo, su voz llena de un respeto profundo y profundo. Era mejor hombre que mi padre. Y tú, eres mejor jugadora que yo. Extendió su mano de nuevo. Esta vez Abigail la tomó. Su pequeña mano se perdió en la suya, pero su agarre era firme, firme. El juego no ha terminado, señor Montgomery, dijo. Su voz silenciosa, pero clara. Apenas está comenzando. Y en ese pequeño departamento humilde, rodeado por los fantasmas del pasado y las posibilidades del futuro, un multimillonario y la hija de una empleada doméstica se estrecharon las manos. Una deuda había sido pagada. Una herida había sido sanada. Y un nuevo juego, un mejor juego, estaba a punto de comenzar. Un juego donde el pequeño, el peón subestimado, no solo podía ganar, sino que podía cambiar el mundo. Desde ese día, nada fue igual. El dinero fue transferido, un río digital silencioso fluyendo de un mundo a otro. Susana renunció a su trabajo, no con ira o resentimiento, sino con una dignidad silenciosa. Ella y Abigail se mudaron de su pequeño departamento y compraron una casa modesta pero cómoda en un vecindario tranquilo lleno de árboles. No era una mansión, pero era un hogar. Tenía un patio trasero donde Abigail podía jugar y un estudio donde Susana podía comenzar el trabajo de su nueva vida. La Fundación Frank Miller se convirtió en su pasión. Se lanzó a ella con una energía feroz y determinada. Contrató a un pequeño equipo y juntos comenzaron a revisar las aplicaciones que llegaron de todo el país. Eran historias de lucha, de esperanza, de personas que estaban tratando de construir algo propio, algo que duraría. Se convirtió en una campeona del desvalido. Una defensora de las pequeñas empresas de propiedad familiar que eran la columna vertebral del país. Usó la fortuna Montgomery, la fortuna que había sido construida sobre las ruinas del legado de su propia familia, para dar a otras familias una oportunidad de pelear. Preston Montgomery, por su parte, comenzó un proceso lento y doloroso de transformación. No se retiró. No vendió su compañía, pero comenzó a dirigirla de manera diferente. Comenzó a pensar en más que solo el resultado final. Comenzó a pensar en las personas que trabajaban para él, en las comunidades que su compañía afectaba, en el legado que dejaría atrás. Se convirtió en un benefactor importante de la Fundación Frank Miller, no solo con su dinero, sino con su tiempo y su experiencia. Asesoró a jóvenes empresarios, aconsejó a propietarios de pequeñas empresas, usó su vasta red de contactos para abrir puertas para personas que nunca habían tenido una oportunidad. Él y Abigail continuaron jugando ajedrez. Se reunían una vez al mes en una esquina tranquila de un parque público en un simple tablero de madera golpeado. Nunca le ganó, pero aprendió de ella. Aprendió sobre paciencia, sobre sacrificio, sobre el poder silencioso y sutil de un final bien jugado. Aprendió que ganar no lo era todo. Aprendió que a veces las victorias más grandes vienen de los juegos que pierdes. Una tarde crujiente de otoño, mientras terminaban un juego, Preston miró a Abigail, una expresión pensativa en su rostro. Sabes, he estado pensando, mi compañía es solo una colección de activos, de marcas, de balances. No tiene alma, no tiene propósito. Es solo una máquina para hacer dinero. Hizo una pausa y luego dijo, me gustaría que estuvieras en mi junta directiva. Abigail levantó la mirada del tablero, sus ojos azules serios. Tenía 10 años ahora, en el borde de un nuevo mundo, una nueva vida. No sé nada sobre negocios, dijo. Sabes todo lo que necesitas saber, respondió. Sabes que el peón es el alma del ajedrez. Sabes que el pequeño importa. Sabes que tienes que estar dispuesta a sacrificar algo que amas por el bien mayor. Sonrió. Una sonrisa genuina y cálida que alcanzó sus ojos. Te necesito, Abigail, dijo. Necesito que me ayudes a jugar un mejor juego. Y así la historia del multimillonario y la hija de la empleada doméstica llegó a su fin. Pero también era un comienzo.
Era el comienzo de un nuevo legado, un nuevo tipo de imperio, uno que fue construido no en ambición despiadada, sino en compasión, en justicia y en la sabiduría silenciosa y perdurable de una niña de 9 años que sabía cómo jugar ajedrez. El mundo es un tablero de ajedrez, y todos somos solo piezas tratando de encontrar nuestro camino a casa. Pero a veces, si tenemos suerte, encontramos un gran maestro, un amigo que nos muestra cómo jugar el juego con gracia, con valor y con amor. Y eso, al final, es la única victoria que realmente importa. El nombramiento de una niña de 10 años a la junta directiva de una corporación multimillonaria fue, por decirlo menos, sin precedentes. Envió ondas de choque a través del mundo financiero. Los titulares fueron una mezcla de ridículo e incredulidad. «La locura de Montgomery», gritó un periódico. «Multimillonario nombra niña prodigio a la junta», anunció otro con una dosis saludable de escepticismo. Los mismos miembros de la junta, una colección de ejecutivos curtidos y duros que se habían abierto camino a garras hasta la cima de la escalera corporativa, estaban atónitos. Lo vieron como un insulto, un truco publicitario, una señal de que el viejo finalmente estaba perdiendo la cabeza. Pero a Preston Montgomery no le importaba. Había pasado toda su vida preocupándose por lo que otras personas pensaran, sobre mantener su imagen de invencibilidad despiadada. Ahora solo se preocupaba por una cosa: la redención. La primera junta con Abigail presente fue una escena de alta comedia y tensión hirviente. Se sentó en la larga mesa pulida de caoba, sus pies no llegando completamente al piso, un vaso de leche colocado a su lado por un asistente desconcertado. Estaba flanqueada por hombres que eran 3 veces su altura y 50 años mayores. Hablaron en un lenguaje de acrónimos y jerga financiera, de compras apalancadas y reportes de ganancias trimestrales. Presentaron gráficos y cuadros, proyecciones y pronósticos. Una ventisca de datos que estaba diseñada para impresionar e intimidar. Abigail escuchó pacientemente, su cuaderno de dibujo abierto frente a ella. No dijo una palabra durante las primeras 2 horas. Los ejecutivos intercambiaron miradas arrogantes y conocedoras. La niña estaba fuera de su elemento, justo como habían esperado. Entonces llegaron al tema principal en la agenda, una propuesta para adquirir una compañía rival más pequeña. Era un movimiento clásico de Montgomery, una toma hostil que crearía un monopolio en el mercado, pero que también resultaría en el cierre de varias fábricas y la pérdida de miles de trabajos. Los ejecutivos presentaron el plan con una eficiencia fría y clínica. Sus voces despojadas de cualquier emoción. Solo eran negocios. Cuando habían terminado, hubo un momento de silencio. Preston miró hacia Abigail al final de la mesa. ¿Tienes alguna pregunta?, preguntó, su voz neutral. Todos los ojos se voltearon hacia la pequeña niña rubia. Levantó la mirada de su cuaderno de dibujo. «Sí», dijo, su voz clara y firme. «Las tengo», señaló a una línea en la proyección financiera. «Este número aquí», dijo. «El que dice sinergias». «¿Qué significa eso?». El director financiero, un hombre con voz estruendosa y ego desmedido, se rió condescendientemente. «Ese es un término técnico, jovencita», dijo. «Se refiere a los ahorros de costos que lograremos eliminando posiciones redundantes». «¿Te refieres a despedir gente?», dijo Abigail. La sonrisa del director se desvaneció. «Bueno», balbuceó. «Sí, supongo que podrías ponerlo de esa manera». Abigail volteó una página en su cuaderno de dibujo. Había dibujado un diagrama simple. No era un gráfico financiero, era un tablero de ajedrez. «¿Ven esta compañía que quieren comprar?», dijo, como un peón, una pieza que pueden sacrificar para mejorar su posición. La sacan del tablero y se vuelven más fuertes. Miró alrededor de la mesa, su mirada encontrando los ojos de cada ejecutivo por turnos. «Pero están olvidando algo», dijo. «Ese peón no es solo un pedazo de madera, es todo un ejército. Son los trabajadores en las fábricas, son sus familias, son los pueblos pequeños que dependen de esos trabajos. Sacan ese peón del tablero y no están solo perdiendo una pieza, están destruyendo un reino». Deslizó su cuaderno de dibujo a través de la mesa hacia Preston. «Hay un mejor movimiento», dijo. «En lugar de tomarlos, ¿por qué no invertimos en ellos? Ayudarlos a modernizar sus fábricas, ayudarlos a desarrollar nuevos productos, ayudarlos a convertirse en un competidor más fuerte». Los ejecutivos la miraron fijamente, atónitos. La idea era absurda. Era suicidio financiero, era herejía. Pero Preston miró el tablero de ajedrez que había dibujado. Vio la lógica en su movimiento, la sabiduría silenciosa y paciente que lo había derrotado tantos meses atrás. Vio una manera de ganar, no destruyendo a su oponente, sino haciéndolos un aliado. Levantó la mirada hacia la junta. «Ella tiene razón», dijo.
Su voz silenciosa, pero firme. No los vamos a comprar. Vamos a asociarnos con ellos. Elaboren una nueva propuesta. Y esta vez quiero que la palabra sinergias sea reemplazada con la palabra personas. Ese día algo se movió en el alma de Montgomery Industries. La vieja guardia refunfuñó. Pero una nueva era había comenzado. La compañía comenzó a invertir en sus empleados, en sus comunidades, en sostenibilidad a largo plazo, en lugar de ganancias a corto plazo. Era un camino más lento y más difícil, pero era mejor. Y lentamente, milagrosamente, el resultado final comenzó a mejorar. Los empleados felices eran empleados productivos. Las comunidades leales eran clientes leales. Una compañía con conciencia era una compañía con la que la gente quería hacer negocios. Los años pasaron. La Fundación Frank Miller creció, sus raíces extendiéndose por el país. Una fuerza silenciosa y constante para el bien. Susana Miller, la ama de llaves una vez tímida, se convirtió en una filántropa confiada y respetada. Una mujer que se movía con facilidad en un mundo de poder e influencia, pero nunca olvidó de dónde venía. Un día llegó una carta a la oficina de la fundación. Era de un pequeño taller de carpintería de propiedad familiar en Oregón. El propietario, un hombre llamado Jorge, estaba al borde de la bancarrota. Una gran corporación multinacional se había mudado a su pueblo, reduciendo sus precios y sacándolo del negocio. Había puesto los ahorros de su vida en su taller. Había estado en su familia durante 3 generaciones. Estaba a punto de perder todo. Susana leyó la carta y su corazón dolió. Era la historia de su propia familia repitiéndose en un tiempo diferente, un lugar diferente. Voló a Oregón para conocerlo. Vio el orgullo en sus ojos, los callos en sus manos, el amor que tenía por su oficio. La fundación le dio una beca. No era una limosna, sino una mano amiga. Le ayudaron a modernizar su equipo, desarrollar un sitio web, encontrar nuevos mercados para sus muebles hechos a mano. Le dieron una oportunidad de pelear. Un año después, Susana recibió otra carta de Jorge. Su negocio estaba prosperando. Había contratado a 3 nuevos empleados. Su hijo, que se había ido a la universidad a estudiar negocios, había decidido regresar a casa y unirse a la empresa familiar. No solo salvaron mi taller, escribió Jorge, sus palabras borrosas por las lágrimas. Salvaron a mi familia, salvaron mi legado. Susana puso la carta hacia abajo, una sonrisa silenciosa y satisfecha en su rostro. Esta era su victoria. Este era su jaque mate. En una tarde cálida de verano, 5 años después de ese juego fatídico de ajedrez, Preston Montgomery estaba parado en el balcón de su penthouse, mirando hacia el horizonte brillante de la ciudad. Era un hombre viejo ahora, su cabello completamente blanco, su rostro marcado con las líneas de una vida que había sido tanto difícil como plena. Escuchó un paso suave detrás de él. Se volteó y vio a Abigail. Tenía 14 años ahora. Una joven mujer en el borde de la edad adulta. Tenía los ojos bondadosos de su madre y la fuerza silenciosa e inquebrantable de su abuelo. Acababa de ser aceptada a una universidad prestigiosa con una doble especialización en economía y filosofía. Todavía estaba en la junta de su compañía, una voz guía de razón y compasión. Él sabía el futuro. «Míralo, Abby», dijo, su voz un rugido bajo y áspero. «Todas esas luces, toda esa gente. Pasé toda mi vida tratando de conquistar esta ciudad, de poseerla, de poner mi nombre en cada edificio». Sacudió su cabeza. Era tan tonto. Estaba jugando un juego de damas y pensé que era ajedrez. «Eres un buen hombre, Preston», dijo Abigail, parada a su lado. Sonrió una sonrisa triste y melancólica. «No», dijo. «No lo soy, pero me has hecho mejor». Se quedaron en silencio por mucho tiempo, viendo a la ciudad respirar, una cosa viviente y pulsante. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Preston. «La pelea, la emoción de la victoria». Abigail pensó por un momento. «El juego nunca termina», dijo. «Solo cambia. La meta ya no es ganar. Es jugar un juego hermoso. Un juego que deje el tablero y el mundo un mejor lugar de lo que lo encontraste». Lo miró hacia arriba, sus ojos azules brillando con una sabiduría que estaba mucho más allá de sus años. «El abuelo me enseñó eso», dijo. «Dijo que cada peón es una reina potencial. Cada persona es un héroe potencial. Solo tienes que darles una oportunidad de llegar al otro lado». Preston miró hacia la ciudad extensa e interminable, a los millones de luces diminutas, cada una historia, un sueño, un juego esperando a ser jugado, y por primera vez en su vida no vio un reino a ser conquistado.
Vio un mundo a ser salvado, y sabía con una certeza profunda y perdurable que el juego estaba en buenas manos. La niña se había convertido en reina, y su reino apenas estaba comenzando. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas, espero que te dé la oportunidad de salir de lo cotidiano y simplemente flotar un poco. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo, en un viaje nocturno tardío, o simplemente relajándote. Déjame una línea en los comentarios. Realmente los leo todos. Y si quieres asegurarte de que nos crucemos de nuevo, darle me gusta y suscribirse hace una gran diferencia. Gracias por pasar este tiempo conmigo.